padres el tiempo suficiente, pero yo creo que me va a dar. Ahora, este pensamiento, escúchalo bien, papá, escúchalo bien, mamá. Queremos sembrarlo en lo más profundo de tu corazón. No es algo que de inspiración mía, precisamente el autor es desconocido, pero me parece tan pertinente para este tiempo. Este pensamiento dice de esta manera: no sientas pena ni temor por tus hijos, porque el mundo en el que van a crecer no es el que era antes. Dios los creó y los llamó para el momento exacto en el que se encuentran. Su vida no fue una coincidencia ni un accidente. Levántalos para que conozcan el poder en el que caminan como hijos de Dios. Entrénalos en la autoridad de su palabra. Enséñalos a caminar en fe, sabiendo que Dios tiene el control. Capacítalos para que sepan que pueden cambiar el mundo. No les enseñes a tener miedo y a desanimarse por cómo se encuentra el mundo, sino a tener la esperanza de que pueden hacer algo al respecto. Cada persona a lo largo de la historia ha sido colocada en el tiempo en que le correspondía de acuerdo al plan soberano de Dios. ¡Wow! Qué hermoso. Él sabía que Daniel podía con la fosa de los leones. Él sabía que David podía con Goliat. Él sabía que Esther podía con Amán. Él sabía que Pedro podía con la persecución. Él sabe que tu hijo puede con cualquier desafío que enfrente en su vida y los creó específicamente para eso. No tengas miedos por tus hijos, pero siéntete honrado de que Dios te eligió a ti para ser su padre. Enséñales el amor de Dios y a compartirlo con todos. Acepta el desafío. Cría Danieles, Davides, Esteres y Pedros. Dios no se rasca la cabeza preguntándose qué va a hacer con este desastre de mundo. Él tiene un ejército que está levantando para hacer retroceder la oscuridad y darlo a conocer en toda la tierra. No dejes que tu miedo robe la grandeza que Dios puso en tus hijos. Sé que es difícil imaginarlos como algo más que nuestros bebés y solo queremos protegerlos de cualquier cosa que pueda ser difícil para ellos. Pero nacieron para un momento como este. ¡Wow! Qué lindo. Tremendo, tremendo. El que se inspiró de esta manera, dice autor desconocido, el que se inspiró de esta manera, sea quien sea, si todavía vive, me quito el sombrero porque nos recuerda algo demasiado poderoso y es un desafío para papá y para mamá que veamos a nuestros hijos no como aquellos a quien tenemos que defender a toda costa, sino como aquellos a que a Dios no se le equivocó su plan de haberlos traído al mundo, de darnos el privilegio de ser sus padres, porque ellos tienen todo de parte de Dios para enfrentar este momento que el mundo está viviendo. Qué cosa más poderosa, en línea totalmente con su palabra. Me encanta la parte que dice, déjenlos que sean los Danieles, las Esther, y por ahí sigue mencionando. Quería un David. Quería un David. ellos cargan. Es que a veces nosotros pensamos que el depósito lo cargamos solamente nosotros como padres, los sobreprotegemos y demás, y ellos nacen ya con un propósito desde el vientre, cargan un depósito también, y hay que dejarlos que sean ese libertador. O sea que no son criaturitas vacías. No, e indefensas. Sí, No, o sea, Que a Dios se le escapó en el momento en que llegaron. ojo, que Dios puso ahí algo bien poderoso y está en tus manos que, ¿verdad? Que se pueda desarrollar con ese propósito. Exactamente. Wow, tremendo. Yo quisiera Demasiado, en este par de minutitos que tu mamá y que tu papá reacciones a este pensamiento que hemos compartido contigo. ¿Verdad? La Biblia dice que nuestros hijos son como flechas en mano del cazador. La Biblia habla de la tremenda bendición que son los hijos. 787-993-9790.
Adelante, Ruta, buen día. Dios les bendiga, los amo, me encanta que estén ahí de Santolaya. De verdad que son algo especial. Gracias. De verdad que con esta reflexión que traíste en esta mañana, Juan Carlos, me quito el sombrero delante de ti y delante de Moraima y delante de Fernán, porque están llevando el pueblo donde va. Y esto está espectacular, eso me encantó, me gustaría recibirla, pero Dios sabe que está ya en mi corazón plasmada. Está en la página de Facebook de la emisora, yo la publiqué ayer, todo el que la quiera, exploré un chininín porque yo la publiqué ayer en la página de Facebook de Nueva Vida 977 FM. Los padres a esta hora se expresan y reaccionan con a este pensamiento tan bonito. 787-993-9700. Adelante, en Ruta, buen día. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. De casualidad vengo por el camino para mi trabajo y vengo orando, pidiéndole al Señor que me guarde a mis nietos hasta la 4ª generación. Eso. De todo lo que está sucediendo. Cuando escucho este mensaje, digo, gracias, amado Dios, porque acabas de contestar la oración de mi corazón, pidiéndole al Señor que mis nietos sean guardados, que sean hombres que lleven su palabra, que sean hombres firmes en la fe. Les agradezco de verdad que sean instrumentos del Señor, porque todos los días nos instruyen, nos animan a seguir adelante. Dios les bendiga. Amén. Eso es, abuela. Qué bueno. Amén. Para participar en el tema. Sí, Claro que adelante. sí. Estás en el aire. ¿Estoy en el aire? Sí, estás en el aire. Sí, mi nombre es Manolo. Sí, un placer escucharlo, ¿sabes? Es mi primera vez que llamo. Qué bueno. Con mucho temor, porque soy un poco expresivo y como te digo, me pongo una vez nervioso, pero voy al tema. Tranquilo. Que instruye al niño en su camino y cuando llegara viejo, jamás se apartará de él. Y yo creo que eso es lo que hemos fallado, en instruir al niño en su camino, y hemos perdido ese liderazgo. Y se nos ha ido de la mano, y entonces más el gobierno, más las trabas que nos ponen a nuestros padres, a nuestra sociedad, y se olvidan de los niños. Hemos pagado el precio de lo que estamos viviendo ahora. Qué bueno, ¿sabes? papá. Y le doy gloria al Señor por lo que hablan, porque sinceramente sanan esa preocupación mía desde muchacho, desde los 21, porque yo estoy pendiente a todo eso. Qué bueno. Estoy Muy bien, apartado, muy bien. ¿sabes? Y con temor lo digo, ¿sabes? No hay mejor amigo que Dios. Ese es tu mejor amigo de ustedes y mío, ¿sabes? Amén. ¿Sabes? Sin Dios no somos nada. Eso es así. Hermano, y perdona que hable porque tenía tantas ganas de hablar. Está Si nervioso tú el hombre, supieras está que me nervioso. encanta su llamada. Sí. Me encanta con todo y nervios, Amén. con temblor y temor, como él dice, pero es genuino, se escucha que Claro que está sí, hablando sí. su corazón. Así es. que te felicito, hermano, por esa llamada, que yo sé que está tocando a muchos. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Primeramente, gracias por la luz que arrojan ustedes en el diario vivir. Están haciendo lo que nos indica la palabra. Somos luz para un mundo de tinieblas, ¿no? Y ustedes se han comprometido para hacer esto en el diario vivir. Una antorcha clara, levantada en una torre, en un monte, arrojando luz a un mundo que necesita luz. Gracias por los temas, gracias por lo que hacen en el diario vivir. Muchas bendiciones. Y me gustaría saber el pensamiento que se trajo, lo que se acaba de leer. Me gustaría saber, por favor, dónde se consigue, y creo que amerita repetirlo más de una vez para esta juventud que tanto lo necesita, reconociendo Claro que que los jóvenes no son nuestros, son de Cristo, y todos nosotros venimos con un propósito. Tenemos Eso que es. internalizar que todos venimos con un propósito a este mundo. Eso es. Otro mira. día, Dios les continúe bendiciendo Claro. a todos ustedes. Claro que sí. En la página de Facebook de Nueva Vida lo consigues. Si tienes Facebook y no le has dado like a la página de Nueva Vida 977 FM, ahí está el pensamiento, casi de manera inmediata lo vas a conseguir. Lo vas a ver. Una más por acá. Seguro en Ruta, muy buen día. Buenos días, Dios me les bendiga a todos y gracias por eso,
por esas palabras tan lindas. Yo tengo nietas, son nacidos en el Evangelio, pero le han dado la espalda al Señor y no quieren saber de la palabra de Dios. Pero yo sé que mi petición está delante del Señor y Dios va a obrar a su debido tiempo. Así es. Ayúdenme, por favor. Soy Claro una que sí. abuela frustrada que cada día clamo al Señor. Cuídense, bendiciones para todos. Claro que Los sí. amo, cuídense, mis cielos. Qué Bye. linda, Un qué abrazo. linda. Vaya, abuelita. Abrazo y Wow. consuelo de lo alto. Oye, yo sé que una oración de una madre, de una abuela, llega al cielo. Así es. Llega al cielo. Tú sigues creyendo, el creer es una de las fuerzas, uno de los activos más grandes que tiene el ser humano. Ujú. Así que yo sé que esa abuela va a ver su petición. Yo sé. Totalmente yo de sé. acuerdo. Yo soy fruto de las oraciones de Sí, mi mamá. Yo yo también también. me descarrié en mi adolescencia, me fui para el mundo, quise probar mundo, pero mi mamá no me soltó de las oraciones. Pasaron unos añitos, pero regresé. Y yo sé que ella afectó al cielo, movió la misericordia y la gracia de Dios a mi favor, sin merecerlo doblemente, ¿verdad? Pero ahí estuvo mamá. En este caso, abuelita, tú estás en la brecha por tus nietas y créeme que tu oración no cae al piso. El Dios del cielo está escuchando y va a conceder la petición de tu corazón. Va a enviar a su Espíritu Santo a inquietar el corazón de tus nietas. Y, ¿verdad? Nosotros confiamos que, como se le dijo al carcelero, tú y tu casa van a ser salvos. Así mismo es. La vamos a incluir desde ahora en la oración de refrigerio ahorita. Claro que Así sí. es. Claro que sí. Así que, bueno, llegó Magdiel Narváez. Ya mismito. Eso. Palabra viva esta Excelente. mañana. Eso es lo próximo, 6:55. Para la mañana, un buen programa con mucha música, contenido y sano entretenimiento. En ruta por Nueva Vida 97.7. 97.7 Nueva Vida y en ruta de 5 a 10 de la mañana se consolida. Científicos a nivel mundial han notado una Uno de las mujeres en Puerto Rico. La encuestadora Nielsen Audio ratifica que En Ruta es el programa más escuchado por las mujeres de 25 a 34 años y de 25 hasta 64.